Salud en el Hogar. Todo lo que necesitas saber para cuidar de ti y tu familia. Hola, bienvenidos a una emisión más de Salud en el Hogar. Soy Lina Isela Castañón y desde las instalaciones de Canal 10 saludamos también a nuestros amigos que nos escuchan a través de las estaciones que conforman el sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. Hoy abordaremos un tema bien importante, la salud mental. ¿Qué la compone? ¿Cuáles son los parámetros para determinar una buena salud mental? ¿Cuáles son los riesgos que la afectan? Todo eso lo vamos a platicar en esta emisión, así que por favor, si tiene alguna duda, algún comentario, usted ya sabe, contáctenos vía telefónica o a través de las redes sociales. Búsquenos como Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Ahí es el programa de Salud en el Hogar y ahí puede aplicar todas las dudas y comentarios que usted requiera sobre ese tema, o también está en nuestra línea telefónica 61 70 500 extensión 57015 o 57016. Y para hablar de este tema, de verdad que es un gusto tener nuevamente con nosotros en el estudio al licenciado Daniel Alejandro Santiago Cárdenas, que él es coordinador del Centro Integral de Salud Mental y Prevención del Suicidio. Licenciado, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias nuevamente por la invitación. Buenos días. Gracias por estar acá. Y bueno, vamos de lleno a este tema sin duda importante, la salud mental. Empecemos por definir, ¿a qué consideramos una buena salud mental? Ok, bueno. Pues antes que nada, igual como reiterando, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá, ¿verdad? Gracias. Para brindar esa información necesaria y puntual a la población. Bueno, hablar de salud mental no es solamente hablar de la salud, ¿no? Como normalmente o como se acostumbraba a decir, ¿no? De estar físicamente sano, sino la salud mental es estar también dentro de esos parámetros en cuanto a lo mental o emocionalmente, que estar equilibrado, ¿verdad? Estamos hablando de que tengamos, por ejemplo, esa alegría de vivir al levantarnos cada día, que no haya esa tristeza, que esté presente, ¿no? Que no haya condiciones ansiosas, o que tengamos un buen equilibrio en cuanto a nuestro estrés, ¿verdad? Cotidiano. Estamos hablando de la salud mental. Entonces, ahorita hay que conceptualizar al ser humano como un ser biopsicosocial. ¿Qué quiero decir con eso? Que también no solamente la parte física, la parte también emocional o mental, y también la parte social, porque también lo social es parte de todo el complejo integral de la salud. Entonces debemos de estar como que un equilibrio en esas tres esferas de nuestra vida para decir que nosotros tenemos una salud. Y tan importante es la salud mental que déjeme decirle algunos datos que nos otorga la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y sobre todo acá en México, ¿no? Entonces, en los últimos estudios que hubieron en el 2021, se hablaba de los 127 millones aproximadamente de mexicanos, un 35% tiene alguna enfermedad de salud mental, ¿verdad? Estamos hablando que es un grupo bastante alto, que en muchas ocasiones hay gente en su día a día está pasando por un proceso depresivo y no lo sabe, ¿sí? O está pasando por una situación ansiosa y cómo gestiona el estrés o cómo gestiona sus emociones, ¿verdad? Sin saberlo. Entonces ahí estamos hablando que también es la salud mental que no va a cumplir o no va a satisfacer sus necesidades en cuanto a todo, ¿no? Porque si la salud mental está desequilibrado, va a afectar en las otras dos esferas que le comentaba. Entonces, así tan importante es la salud mental para todos. ¿Es el mismo o es igual de importante que la salud física? Así es. A veces tengo un dolor de estómago, voy con el médico. Que me duele el riñón, que me duele el hígado, voy. Pero cuando tengo problemas emocionales, no vamos. Así es. ¿No? Esa idea es la que hemos venido manejando y la idea es cambiar esta situación. Así es, ¿no? así es. Creo yo que después de la pandemia nos dio una gran aprendizaje y enseñanza, ¿no? A la vez, ¿verdad? Entonces, de la importancia que es la salud mental. Como usted bien lo marcaba, ¿no? Por ejemplo, tenemos un dolor físico, acudimos al médico, pero si tenemos un dolor emocional, ¿no? Lo dejamos ahí, sí. Decimos, ahí va a pasar, o ahí se nos va a ir, ¿verdad? Pero cuando a veces al día a día va incrementando y se van exacerbando los síntomas hasta llegar el momento que ya no podemos hacer más, ¿no? Como por ejemplo los procesos depresivos.
¿Cómo nosotros medimos la depresión cuando es moderada, cuando es grave? De acuerdo a la funcionalidad del individuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una enfermedad física tenemos los estudios de laboratorio, ¿no? Que se toma la sangre, Ajá. hay una biometría hemática, una química sanguínea y ahí va a determinar los valores si se elevan o se bajan. Pero en la salud mental no hay eso, ¿no? Por ejemplo, vas a tener una química sanguínea normal, sin datos de consideración. Entonces, ¿cómo vamos a medir? De acuerdo a la funcionalidad del individuo. Claro. ¿Qué quiero decir con eso? Que a una persona, cuando todavía puede hacer todo lo que cotidianamente hace en el trayecto del día, ¿no? Ir al trabajo, ir a la escuela, pero sin esa motivación, pero todavía lo cumple, estaríamos hablando, cuando ya hay esa falta de motivación o está acompañado de esa tristeza, estamos hablando de un proceso depresivo de carácter leve a moderado. Pero cuando ya no se para y completamente queda en la cama, así, y que pierde todo deseo, todo sentido de vida, interés por las cosas que tenga que hacer, pues estamos hablando ya de un proceso depresivo grave, ¿no? Que nos va a dar mucha sintomatología, desesperanza, desesperación, las ganas de vivir, ¿sí? Pérdida completamente, que no se levanta prácticamente. Y no es solamente de que le eche ganas, porque le puede poner todas las ganas del mundo, pero es algo que lo rebasa. Ahí estamos hablando de ya una situación grave de salud mental, ¿verdad? Que lo puede conllevar al suicidio a esa persona. Entonces, muchas ocasiones dejamos pasar esos pequeñas como que sesgos, rasgos que nos puede dar, ¿verdad? Como nosotros, por ejemplo, en la calle, ¿sí? Si vamos con un tráfico fuerte y de pronto alguien se atraviesa, ¿cómo vamos a reaccionar, verdad? Mucha gente responde a través de la impulsividad, con la ira presente, ¿no? Sí. Que es parte de las emociones, el enojo, que lo tenemos ahí, no lo podemos sustituir por otro, quitárnoslo, sino es parte de cada ser humano, ¿verdad? Pero cuando ya rebasa se convierte en ira, inclusive hemos visto que hasta se pueden hasta matar. Sí, entonces, ¿cómo se está gestionando esa emoción? Quiere decir que esa persona emocionalmente y su salud mental no es la adecuada, ¿verdad? Ya hay algo que tenemos. Exacto. Digo, no hay que llegar a ese extremo, sino cuando empiezas ya a notar esos cambios, quizá de falta de control de tus emociones, algo está fallando, algo está ¿no? determinado, ¿no? Y es importante darle, ahora sí, válgase la redundancia, esa importancia, ¿verdad? Claro. Y tenemos lugares donde se puedan acudir para la atención. Usted mencionaba ya factores como el estrés, la ansiedad, la depresión. Así es. ¿Afectan nuestra salud mental? ¿Hay otro tipo de situaciones que afectan también la salud mental? Claro, por ejemplo, el estrés. El estrés es algo que no lo podemos quitar, es parte del ser humano, ¿verdad? Sí. El decir que alguien te lo puede quitar, pues sería una mentira, ¿no? Parte de nuestra reacción. Por ejemplo, el estrés o el miedo a veces que se acompaña junto con el estrés es parte del mecanismo de defensa de los seres humanos, ¿no? A diferencia de los animales, que los animales tienen veneno, tienen garras, tienen dientes, tienen velocidad para huir y todo eso. El estrés nos sirve a nosotros para ese mecanismo de defensa, de afrontación o de huida, ¿no? Pero cuando está mal gestionado ese estrés, va a rebasar y todo el día vamos a estar como en una meseta. Y está presente muchas sustancias neurotransmisores adentro de nosotros que nos van dañando. Y ya atraviesa la parte emocional o mental a otro ámbito físico, ¿no? Que estamos hablando que vamos somatizando. Somatizando las emociones. Así es, que pueden detonar a una hipertensión, pueden detonar inclusive a dislipidemias, pueden detonar inclusive a si ese individuo está predispuesto a una diabetes y estar en constante estrés, puede detonar. Puede ser que te puede detonar la enfermedad de la diabetes a los 50 años, pero si vives en un estrés constante y no sabes cómo canalizarlo, puede reducirte ese detonante y se puede inclusive aparecer a los 30 o 20 y tantos años de edad, ¿verdad? Por eso o sea, queda tan importante es. Claro, esto queda demostrado que las emociones sí repercuten en la salud física de una persona. Por supuesto. Por todos los químicos que segregamos cuando estamos estresados, ansiosos o depresivos, ¿no? Así Entonces es. Los órganos mismos van cambiando su química y eso nos genera estas enfermedades. Así es, ¿no? nos van deteriorando, ¿no? Ya a la larga estar en una constante o un constante de esas situaciones de estrés alto
nos conllevan a muchas cosas, ¿no? Situaciones ansiosas, ansiedad generalizada, trastornos mixtos, ansiedad que se va acompañando a la depresión, ¿verdad? Claro. Ataques de pánico y cantidades Claro. de situaciones ahí de carácter emocional. Serían, digamos, estos 3 factores los principales que afectan a nuestra salud mental, Así es. ¿no? podría Los más ser. comunes, por lo menos. Sí, lo más común, sí, el estrés, ¿no? Ese es el factor número 1 Pero detonante. ¿cómo manejamos estas? Se requiere de mucha inteligencia emocional, tema que no abordamos. Así es. En la que deberíamos. nunca lo hemos tocado como Así tal. es, Digo, sí. considero que tendría que haber una materia específica en la formación escolar Así sobre es. inteligencia emocional, ¿no? Así es, así es. La inteligencia emocional, vaya, ¿no? Porque nosotros manejamos bajo 5 emociones básicas, ¿no? Que Ajá. es el miedo, el amor, la tristeza, el enojo y la alegría, ¿verdad? Que inclusive hay una película de Disney, voy a hacer un comercial. Sí, buenísima, véanla, Intensamente, por ¿no? favor, ajá. Que ahí claro nos dice, ¿no? Cómo trabajan las emociones en el cuerpo del ser humano, ¿verdad? Ujú. Tan importante es esto, la gestión de cada emoción, porque también en una alegría hay la parte patológica que estamos hablando, que es la euforia, ¿verdad? Que cuando se desborda también es malo y dañina para nuestro cuerpo. En el enojo, por ejemplo, viene la ira, que es la parte patológica, y en sí cada una de las emociones se maneja de diferente manera. Es complicado y difícil gestionar esa emoción, tener esa inteligencia emocional. Como usted dice, todos los días se tiene que trabajar eso, ¿verdad? Y hacer conciencia que nosotros reaccionamos bajo las emociones. Ujú. Simplemente le pongo un ejemplo muy rápido, ¿no? Para no extenderme mucho. Cuando nos levantamos, puede ser que nos levantemos enojados por una noche que, no sé, alguna discusión con la pareja, con uno de los hijos o en nuestro trabajo X, ¿verdad? Pero a lo largo del día esa emoción puede cambiar de acuerdo a nuestros estímulos externos. Pero todo depende principalmente también de nosotros, cómo nosotros vamos a gestionar bajo esos estímulos, porque podemos tener un día malo, pero depende de nosotros si lo tomamos así o no, ¿verdad? En eso va a depender Sí. a nuestra inteligencia emocional, ¿verdad? Exacto. Tenemos que ir a Sí. una pausa muy breve, pero regresamos con usted, Sí, ¿le claro parece? que sí. Y platicar también, bueno, qué podemos hacer para saber si estamos en un problema de salud mental, ¿no? Así es. Regresamos, no le cambie. Gracias por continuar con nosotros en Salud en el Hogar y recuerde que estamos hablando sobre la salud mental, un tema que tenemos que manejar todos, estar conscientes y como ya nos dijo el experto que está con nosotros y a quien agradezco que continúe aquí en el estudio, el licenciado Daniel Alejandro Santiago Cárdenas, coordinador del Centro Integral de Salud Mental y Prevención del Suicidio. De verdad, muchas gracias. Gracias. Es importante que aprendamos a conocer qué es la salud mental para gozar de ella, porque ha sido siempre como un factor a la ligera, no se los inculcamos a nuestros hijos, no nos lo inculcamos a nosotros. Hemos ido aprendiendo, diría mi abuela, como al porrazo, ¿no? A ver cómo nos toca y ahí vamos sobresaliendo, cuando tendríamos que estar conscientes de lo que es la salud mental, lo que implica, lo que la beneficia y lo que lo afecta, ¿no? Así ¿Y es. cómo podemos identificar cuando estamos tal vez viviendo un problema de salud mental y que ni siquiera sabemos, ¿no? O sea, así soy, así nos justificamos. Soy iracundo, así soy y que me quiera que me aguante, ¿no? Así es. Bueno, acá hay que partir de algo muy importante, ¿no? Nosotros cuando nacemos, cada uno en particular, nacemos como con un código de barras, ¿no? Una etiqueta, que se le llaman temperamentos. Entonces los temperamentos, cada uno nace en particular, ¿verdad? Que unos son coléricos, los famosos mecha corta, ¿verdad? Sí. Unos son histrónicos, que se echan unos grandes cuentos, dramas y todo lo demás. Y hay algunos que son consanguíneos, como que más llevaderos, ¿no? Y por ejemplo, cada de estos temperamentos a lo largo de la vida, ¿no? Se va modificando, ¿verdad? Puede ser que yo sea mecha corta, o sea, colérico, pero puedo yo tener, a través de la conducta que fui aprendiendo, ¿no? Que los que primero me enseñan cómo me voy a conducir es la familia, ¿verdad?
si te permiten ciertas cosas, si te marcan los límites, porque acá también hay algo muy importante. Son dos palabritas muy sencillas, pero son dos valores muy fuertísimos que se deben de poner siempre, ¿no? El amor y los límites, ¿verdad? Criar bajo esas dos objetivas, que a veces no lo hacemos, solo nos criamos con el amor y somos permisibles, pero cuando esa permisibilidad rebasa y vemos ya los problemas en un adolescente y queremos poner el control, definitivamente ya no podemos, porque ya rebasamos. Entonces, criar desde esas dos objetivas, ¿no? Desde el amor y límites. Entonces, vamos a criarnos a través de la conducta, y esa conducta la vamos a volver hábito que ya cada individuo va realizando o se va formando su personalidad, que eso nos va a conducir a lo largo de la vida. Y esa vamos a la vez gestionar esa emoción para ver cómo nosotros vamos a poder manejarla. Porque sí puede ser que yo sea muy iracundo, pero como yo ya tengo una inteligencia emocional y he estado trabajando en mi emoción, Claro. ¿por qué? Porque tuve ese factor que fue el límite, me voy a calmar. Va a llegar un momento como que va a entrar, ¿no? La razón. Acá en el cerebro, exacto, ¿no? La conciencia va a decir, aguas, por ahí no es correcto, ¿verdad? Pero cuando no tenemos límites van a aparecer como rasgos o sesgos y entra lo impulsivo, ¿sí? Del ser humano, la agresividad, la ira, la violencia y cuantas cosas, ¿verdad? Que vemos al día a día, ¿no? Que ahorita estamos haciendo. Entonces ese es un trabajo, ¿verdad? Que si no lo tuvimos en infancia, lo podemos hacer. Nunca es tarde. Claro, esa es la gran facultad que tenemos los seres humanos, ¿no? La inteligencia y el poder de cambiar los patrones que a veces en la conducta lo podemos tener, porque claro está, la conducta también se hereda y a veces venimos, no sé, de generación en generación, ¿no? Trayendo todos esos patrones conductuales. Claro, quizá no sea como tal genético, pero sí de aprendizaje, ¿no? Exacto, sí. Inclusive hasta genética, porque en la genética también viene. Así como vienen los rasgos fenotípicos, ¿no? Color de piel, altura, ojos, todas esas cuestiones, también vienen esos rasgos. Por ejemplo, se hereda también las cuestiones emocionales. Si hubo un antecedente de alguna persona con algún problema mental en nuestra familia, puede ser que en la segunda o tercera generación podía aparecer. Es importante también todo eso, ¿no? O los patrones de conducta, los patriarcados, ¿no? Que a veces tenemos la cultura bastante arriesgada, ¿no? Del maltrato, de la violencia que va de generación en generación. Nosotros podemos cambiar todo eso. Tenemos ese gran poder de cambiar a través de ¿qué? De la gestión emocional, ¿sí? Podemos cambiar esos patrones. No porque a mí me criaron a palos, quiere decir que yo voy a criar a palos a mi hijo. Si yo estoy de acuerdo y dije que no fue la mejor crianza, en mí está el poder cambiar, ¿sí? Claro. Ese poder lo tenemos. Y reconocer también cuando estamos en una situación Así es. de yo creo, ¿no? Hablar de salud mental es como muy subjetivo en algún momento, sí. ¿no? Llega a ser subjetivo. Esto está bien para ti, esto no Sí. está tan bien para mí, ¿no? Pero existen parámetros que usted lo mencionó bastante bien, ¿no? Mientras yo sea feliz, íntegro, al principio lo mencionó, amanezca contento. Si no estoy contento, tampoco voy a estar afectando a los demás. Así es. ¿No? Mientras no afecte a los demás, creo que ese sería un buen parámetro. Claro, sería un parámetro, ¿no? No, mientras yo no afecte a los sí. demás, mientras estemos Por ejemplo, disfrutando. así es, ¿no? Primeramente es estar bien con uno mismo, estar feliz, satisfecho, ¿no? Y estamos hablando del sentido de la vida, ¿sí? Porque a veces tenemos, o ya se ha perdido más bien ahorita en la actualidad, ese sentido de vida en los jóvenes, ¿verdad? O sea, nomás vivir por vivir o ver esos estándares, ¿no? Y a veces cómo reaccionamos ante la frustración y ante esas cosas. ¿Por qué? Porque esa falta de sentido de vida. Creo yo que hay que volverlo a retomar, porque en muchas ocasiones a veces las sociedades te ponen como estándares, ¿no? Indicadores. Sí. Que el tener mucho dinero quiere decir que vas a tener la felicidad absoluta. Que el tener una carrera vas a tener la felicidad absoluta. Claro. Y que el ser médico, el ser maestro, el ser ingeniero, ¿no? Pero a veces no es eso, sino el sentido de vida va en el transcurso de la vida. Tú vas teniendo esa satisfacción con lo que estás haciendo. Con esos pequeños, grandes logros, tú vas a tener esa gran satisfacción y te vas a sentir feliz y ameno y pleno. Y cuando tú te sientas bien, todo a tu alrededor vas a irradiar esa alegría, ¿verdad?
tú eres tu mejor parámetro. Así es, tú eres tu mejor parámetro. ¿No? ¿Sí? No hay así un parámetro de decir, es que el estándar es este. No, el mejor parámetro eres tú. El cómo disfruto mi día a día. Así es, sin cómo... afectar a los demás, Exacto. al contrario. Uh-huh. ¿No? Si tienes esa positividad, tú la vas a irradiar y todo a tu alrededor va a ser positivo. ¿Sí? Eso podría ser como el indicador de que gozamos o no de una buena salud. Claro. Mental, ¿sí? ¿no? Así es, sí. Porque la salud mental estamos hablando que no es algo separado, ¿no? Es el cuerpo y el alma, están juntos. Claro. Y tienen esa simbiosis, pues, ¿no? No podemos quitarlo, decir mi cuerpo acá está y mi alma está por este lado. No, claro. Es junto. Ajá. Y todo tiene una respuesta, ¿no? Si se afecta mi físico, también en mi lado emocional se va a afectar. Y si mi lado emocional se afecta, también voy a pasar a la parte física, repercute, ¿verdad? Es lo que hablamos nosotros, que se somatizan las cosas. Claro. Así es. Así que eso podría ser para nosotros un indicativo. Así es. No estoy disfrutando la vida, estoy causando daño a los demás. Claro. Estoy hablando entonces que puedo tener un problema de salud mental. ¿Qué hacer? Así es. Cuando ya identificamos, ahora sí, quiénes van a ser nuestros mejores evaluadores, nosotros mismos, ¿no? Ser consciente y plenos. Por ejemplo, un ejercicio que a veces pongo en algunos tallercitos que a veces hacemos, decir, dibújame tu mano derecha, sin verla. Y mucha gente lo dibuja, ¿no? Y de pronto ves que tienes una chica y dices, chihuahua, ¿y esto? ¿No? No me la vi. Si no nos conocemos por fuera, ¿cómo nos vamos a conocer por dentro? ¿No? Partir desde ese momento, ¿verdad? Ver qué estamos haciendo, si con lo que hacemos, si disfrutamos la vida, el día a día, ¿no? A pesar de que sabemos que pues, no todo es miel con hojuelas, ni todo va a ser de color de rosas, pero a pesar de todas esas situaciones, nosotros disfrutamos, ¿no? La plenitud, la felicidad, claro. ¿verdad? Que el ser feliz no cuesta, simplemente es atreverse a ser feliz. Claro. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta que estamos en un proceso solamente iracundos, solamente nos sentimos tristes, sentimos que algo nos hace falta, no nos sentimos bien o plenos con lo que hacemos, pues es momento de buscar ayuda, ¿verdad? Cuando algo ya rebasó nuestras capacidades de respuesta. Entonces tenemos, como le comentaba, o sea, tenemos diferentes centros de salud a lo largo de todo el estado de Chiapas. Casi en la mayoría tenemos atención psicológica. Acá en la zona metropolitana tenemos en todos los centros de salud, hospitales. También estamos nosotros en el Centro Integral de Salud Mental y Prevención del Suicidio, que estamos ubicados en el Libramiento Norte-Oriente, esquina Presa Mazatepec. Estamos en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ahí pues atendemos, ¿no? Con un equipo multidisciplinario, con psicólogos, tenemos un médico psiquiatra, tenemos atención también de trabajo social, enfermería, ¿no? Para checar. Y pues obviamente el equipo de administrativos, ¿no? Claro. Que estamos ahí con la disposición y la disponibilidad, ¿verdad? De brindarle toda la atención. Y sobre todo que son servicios gratuitos. Eso es muy importante porque Sí. ya no está el pretexto de que es muy caro ir con un profesional de la salud, ¿no? Están los servicios gratuitos y solamente consiste en que nosotros vayamos y nos acerquemos. Es un tema muy amplio, de verdad media hora no nos da para abordarlo tan completo, porque me gustaría haber también platicado esta parte de que, bueno, hay que aprender a afrontar los retos y hacerlo de manera inteligente, ¿no? Claro. Pero bueno, ya hablaremos en otro momento de eso. Claro, desafortunadamente ya nos vamos. De verdad, licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. No, al contrario, ojalá venga más seguido para que nos platique más sobre tipo de temas importantes. Licenciado Daniel Alejandro Santiago Cárdenas, coordinador del Centro Integral de Salud Mental y Prevención del Suicidio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Gracias. Y gracias también a usted por el favor de su atención. Mi nombre es Lina Isela Castañón. Hasta la próxima.